Hola a todos. El propósito de este video es hacer un corto resumen sobre la estructura de datos que recibe el nombre de conjuntos. Entonces, de manera general, digamos, un conjunto se refiere a una agrupación de elementos en la que no hay elementos repetidos y no hay un orden para los elementos. Entonces, los conjuntos esencialmente se refieren a, digamos, la implementación del concepto matemático de conjunto. Entonces, a diferencia de otras estructuras de datos como listas, pilas, colas, en los conjuntos no pueden haber elementos repetidos y no hay ningún orden para los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una lista y entonces en esa lista, por ejemplo, tenemos los elementos 1, 3, 4, 5, 6. Entonces, la intuición entonces, en una lista al tener esos elementos es que el 1 está en la primera posición, el 3 está en la posición inmediatamente después del 1, el 4 está inmediatamente después del 3, el 5 está inmediatamente después del 4, el 6 está inmediatamente después del 5. Entonces, esto quiere decir que esta lista es diferente a una lista donde estén el 3, donde esté el 1, donde esté, por ejemplo, el 6, el 4 y donde esté, por ejemplo, el 5. Observen que estas dos listas tendrían los mismos elementos, sin embargo, en las listas es importante el orden en el cual están los elementos. Entonces, esta primera lista es diferente de esta segunda lista y podríamos entonces tener diferentes listas con los mismos elementos. Si habláramos de una pila, de una cola, ocurriría exactamente lo mismo. Entonces, el orden de los elementos es particularmente relevante en el momento en el cual estamos almacenando. Entonces, si nosotros pensáramos, por ejemplo, en una pila, entonces, si en esa pila estuviera el 5, estuviera el 3 y estuviera el 1 en el tope, es diferente a una pila en la cual estén los mismos elementos, o sea, por ejemplo, el 5, el 1 y el 3, pero en el tope está el 5, o sea, estas dos pilas son diferentes. Entonces, sin embargo, cuando ya pensamos en lo que entendemos como conjuntos, entonces los conjuntos ya los vamos a gráficamente, pues sería más correcto visualizarlos teniendo los elementos. Entonces, por ejemplo, si pensáramos en un conjunto que tiene el 1, el 3, el 4, el 5 y el 6, entonces visualizaríamos los elementos de esta manera. Entonces no importa si decimos que el conjunto tiene el 1, el 3, el 4, el 5 y el 6, si pensamos en esto como un conjunto, entonces este conjunto es exactamente igual a decir que el conjunto tiene el 3, el 1, el 5, el 4 y el 6. ¿Qué quiere decir esto? Entonces el orden de los elementos es irrelevante cuando pensamos en un conjunto. También en una lista, por ejemplo, podríamos agregar elementos repetidos. Entonces podemos decir, mire, al final de la lista tenemos el 1. ¿Sí? O en una pila podemos tener elementos repetidos. Podemos decir, mira, aquí en el tope de la lista tenemos el 3, a pesar de que el 3 ya estaba anteriormente en la pila. Sin embargo, en un conjunto, cuando tratamos de agregar un elemento que ya está en el conjunto, lo que va a ocurrir es que el conjunto no va a sufrir ninguna modificación. Entonces, esa es la idea que tenemos con respecto a la idea de conjunto. Entonces, a nivel de las operaciones que necesitamos en un conjunto, de manera general vamos a asumir 4 operaciones. La primera de ellas va a ser la operación insert, la segunda que esencialmente lo que hace es agregar un elemento al conjunto. Si, digamos, si el elemento que se va a tratar de agregar no existía antes en el conjunto, entonces el elemento se agrega. Si el elemento ya estaba en el conjunto, entonces la operación no va a tener ningún efecto sobre el conjunto. La operación de borrar, erase, esta operación produce como efecto que el elemento se elimine del conjunto si el elemento ya está en el conjunto, y si el elemento no está, pues sobre el conjunto no va a producir ningún tipo de efecto. La operación empty nos va a decir si el conjunto está, perdón, si el conjunto está vacío, y la operación size nos va a decir el tamaño. Entonces, el tamaño se va a referir entonces a cuántos elementos tiene el conjunto. Entonces, bajo la noción conceptual de un conjunto, no tiene sentido hablar de cuál es el elemento que está en la primera posición, cuál es el elemento que está en la segunda posición, cuál es el elemento que está en la última posición. ¿Sí? Entonces, no podemos pensar en un conjunto que tiene
elementos repetidos. Y todo esto porque y estas dos cosas tienen que ver con el hecho de que en el concepto de conjunto no podemos tener elementos repetidos y el orden es irrelevante. ¿Por qué? Porque no vamos a, o sea, conceptualmente no distinguimos, no diferenciamos entre conjuntos a partir de su orden. Entonces, recuerden, si tenemos dos conjuntos que tienen exactamente los mismos elementos, si viéramos, por ejemplo, tengo el conjunto C que tiene el 1, el 3, el 4 y el 5, el conjunto D que tiene el 3, el 1, el 5, el 4 y el 6, vamos a decir que el conjunto C es igual al conjunto D. ¿Sí? Entonces, esto digamos lo que tenemos con respecto al concepto de conjuntos. Cuando ya pensamos en la implementación, entonces, cuando digamos, estamos trabajando en C++, entonces C++ nos proporciona un contenedor que representa el concepto de conjunto. Entonces, para eso está el contenedor set. Entonces, el contenedor set nos va a permitir crear conjuntos de elementos. Entonces, cuando escribimos, por ejemplo, bueno, primero escribimos, recuerden que al escribir use namespace, namespace std, esto nos va a permitir utilizar todo lo que está en el espacio de nombres std sin tener que anteponer std 4 puntos. Entonces, de esta manera podríamos crear un set, por ejemplo, de enteros, llamémoslo s. Y entonces, si nosotros queremos agregar, digamos, la operación, utilizar la operación insert, entonces en un conjunto, o sea, en el contenedor set, esa operación recibe ese nombre, el nombre de insert. Entonces, si queremos agregar el 8, vamos a hacer s.insert 8. Entonces, esto para la operación de insertar elementos. Entonces, para la operación de eliminar elementos, entonces vamos a tener la operación erase. Esta operación pues, recibe el elemento que se va a borrar. Entonces, por ejemplo, si queremos eliminar el 8. ¿Sí? Si queremos saber el tamaño, entonces vamos a decir s.size, similar a como teníamos en otros contenedores. Y si queremos saber si el conjunto está vacío, lo vamos a decir simplemente s.empty. Y esto nos va a decir, esto va a decir true o false, dependiendo de si el conjunto está vacío. Entonces, a nivel de la complejidad de estas operaciones, entonces la complejidad depende, digamos, de la forma en la cual están almacenados los conjuntos. Para facilitar un poco el acceso a los elementos y entonces la búsqueda de los elementos cuando se están borrando y también, digamos, todo el proceso cuando los elementos se están recorriendo, el recorrido de los conjuntos se hace a través de iteradores. Entonces, los conjuntos en C++ están implementados a través de estructuras ordenadas. Entonces, típicamente a través de montículos, típicamente a través de árboles binarios balanceados, específicamente árboles binarios de búsqueda balanceados. Entonces, este tipo de estructuras de datos, ya sean los montículos, ya sean los árboles binarios balanceados, permiten insertar elementos y eliminar elementos en lo que se denomina una complejidad logarítmica. Entonces, de esta manera, a partir de la implementación del contenedor set en C++, se tiene que la operación insert tiene complejidad O grande de log de n, donde n es el tamaño del conjunto. La operación erase también funciona en complejidad logarítmica. La operación size y la operación empty, como suele hacerse en los contenedores de C++, listas, vectores, pilas, colas y también en los conjuntos, hay una variable interna que va guardando registro de cuántos elementos tiene el elemento, tiene el conjunto o tiene el contenedor. Entonces, de esta manera, o esto permite que digamos que el consultar el tamaño de un conjunto se pueda hacer en tiempo constante y también verificar si un conjunto está vacío se puede hacer en tiempo constante. Cuando ya nos movemos a Python, entonces en Python, digamos que los conjuntos son estructuras nativas. Entonces, para crear un conjunto en Python, vamos a decir simplemente, por ejemplo, S igual a set. Entonces, esto si queremos, por ejemplo, crear un conjunto vacío. También si quisiéramos crear un conjunto con elementos directamente en Python,
podríamos decir algo como S igual y colocar entre llaves los elementos que hay en el conjunto. Entonces, 8, 2, 3. Entonces, cuando queremos insertar un elemento en un conjunto en Python, vamos a decir s.add. Vamos a decir, por ejemplo, quiero agregar el 8. Entonces, para eliminar elementos de un conjunto en Python, entonces se puede utilizar la operación discard. Entonces, si quiero descartar, por así decirlo, quiero eliminar de un conjunto el elemento 8, entonces decimos s.discard 8, y también tenemos disponible la operación remove. Entonces, ambas operaciones eliminan el 8 del conjunto. ¿Sí? Si queremos saber el tamaño de un conjunto, vamos a utilizar la operación length. La operación length nos dice cuál es el tamaño del conjunto, o sea, cuántos elementos tiene. Recuerden que la operación add, si estamos trabajando en Python, o la operación insert, si estamos trabajando en C++, al agregar un elemento o al tratar de agregar un elemento que ya está en el conjunto, no va a generar ningún efecto. Y eso no va a modificar el tamaño del conjunto. Entonces, digamos, en un conjunto no tenemos elementos repetidos. Entonces, volviendo a Python, tenemos que para saber el tamaño de un conjunto utilizamos la operación length, y para saber si un conjunto está vacío, entonces lo que vamos a decir es si len de S es igual a C. Entonces, estas operaciones, a diferencia de C++, en Python se utiliza, digamos, intuitivamente algo así como una tabla, o sea, internamente, al representar un conjunto, o al implementar un conjunto, se utiliza algo así como una tabla de relacionamiento directo, una tabla hash, para ser más específico. Entonces, en este tipo de tablas se puede, se logra tener un almacenamiento, se logra tener una recuperación de los elementos en tiempo constante. Entonces, eso genera que el agregar un elemento en Python se puede hacer en tiempo constante, que eliminar un elemento se puede hacer en tiempo constante, que tratar de saber su tamaño, ahí sí también, digamos, hablaríamos de tiempo constante, se almacena internamente una variable que dice cuál es el tamaño, y también preguntar entonces si el conjunto está vacío. A través de esta manera se puede hacer, o se hace más bien en tiempo constante. Python, digamos, a diferencia de C++, proporciona una serie de operaciones digamos, que tienen que ver con el concepto de conjunto matemático. En el concepto de conjunto matemático nosotros podemos unir conjuntos, podemos interceptar conjuntos, podemos hacer la diferencia entre dos conjuntos. Entonces, cuando nosotros queremos unir dos conjuntos, digamos que tenemos un conjunto S1 y un conjunto S2, entonces cuando queremos unir dos conjuntos, podemos utilizar la operación union. Entonces, si decimos S1.union S2, eso va a producir como resultado la unión de los dos conjuntos. A nivel de la intersección, entonces decimos S1.intersection S2. Estas dos operaciones no producen, no alteran, no alteran lo que hay en el conjunto S1. Entonces, simplemente producen el resultado de unir o interceptar los dos conjuntos, más no modifican el conjunto S1. Si queremos hacer la diferencia entre el conjunto S1 y el conjunto S2, entonces vamos a decir S1.difference S2. Entonces, esto va a producir el resultado o el conjunto que se obtiene al aplicar la operación de diferencia entre el conjunto C1 y C2. Entonces, estas operaciones están disponibles en Python. También en Python, para hacer la operación de unión, podemos decir S1 pi S2. Para hacer la operación de intersección, podemos hacer S1 ampersand S2. Entonces, y también podemos hacer, para la operación de diferencia, podemos escribir S1 menos S2. Entonces, estas operaciones están disponibles en Python y digamos que simplemente son implementaciones, o sea, son operaciones que están disponibles allí y que esencialmente implementan las operaciones de unión, intersección y diferencia
que tendríamos matemáticamente conjuntos. Recuerden que la operación de unión entre dos conjuntos construye, o sea, si pensamos en un conjunto que tiene el 1, el 2 y el 3, y pensamos en un conjunto que tiene el 1, el 5 y el 4, entonces la operación de unión, o sea, unir los dos conjuntos, que matemáticamente se representa con este símbolo que apareció en AU, esto va a producir un conjunto que tiene todos los elementos que están en el primer conjunto y todos los elementos que están en el segundo conjunto. Entonces, al unir estos dos conjuntos vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El 1 solo aparece una vez porque en los conjuntos no hay elementos repetidos. Si hablamos de la intersección, entonces decimos que tenemos un conjunto que tiene el 1, el 2, el 4 y el 5, y tenemos otro conjunto que tiene el 1, el 4, el 3 y el 6, y hacemos la operación de intersección que se representa con este símbolo, entonces eso va a producir el conjunto que tiene todos los elementos que están en ambos conjuntos. Entonces, en este caso, la intersección entre ambos conjuntos tendrían el 1 y el 4. Y recuerden que la operación de diferencia entre dos conjuntos va a producir un conjunto que tiene todos los elementos que están en el primer conjunto y no están en el segundo conjunto. La operación de diferencia produce entonces, o más bien precisando, entonces, si tengo por ejemplo el 1, un conjunto donde está el 1, el 2, el 3 y el 4, y un conjunto donde está el 1, el 5, el 6, entonces eso lo que va a generar es un conjunto donde están todos los elementos que están aquí, pero no están aquí. Entonces el único elemento que tienen en común es el 1, entonces la operación de diferencia eliminaría ese elemento. Entonces produciría un conjunto donde está el 2, el 3 y el 4 y no el 1. Entonces, esto es esencialmente, digamos, como para hacer un resumen del concepto de conjunto. Estas operaciones están disponibles en Python de manera nativa. En C++, digamos que de manera nativa no están, digamos, en set, no está ninguna operación que permita hacer explícitamente la operación de unión, la operación de intersección, la operación de diferencia. Entonces, para hacer estas operaciones en C++, tocaría, digamos, hacer recorridos sobre los conjuntos y agregar los elementos que están en ambos en caso de que estemos haciendo la operación de unión. Que estén en uno de los dos o en los dos en caso de que estemos haciendo la operación de unión. La intersección entonces sería los que están en ambos y la diferencia los que están en ese uno, quitándole aquellos que estén en ese 2. Pero eso digamos que en C++ tendríamos que hacerlo, no hay una operación digamos que nos permita hacer eso de manera directa invocando esa operación. Entonces, pues esto es lo que tenemos con respecto a la estructura de datos conjuntos. Entonces, espero que este video ayude, digamos, en el proceso de entender y familiarizarnos con esta estructura de datos. Entonces ya nos veremos en otro video. Gracias a todos.